Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de una pareja joven que vivía en Australia y desaparecieron después de ir a hacer un picnic en el campo. Este caso tiene un giro que nadie se espera. De verdad, yo estaba leyendo este caso mientras recopilaba la información y hay un plot twist que te hace explotar la cabeza. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de la desaparición de Caroline y Julian. Este caso ocurrió en Australia en el año 2008 y los protagonistas son Julian Buchwald, de 22 años en el momento de los hechos, él vivía en Buggery, y Caroline Watson, de 17 años, que vivía en Churchill, ciudades que están a poca distancia entre ellas en coche. Caroline y Julian se conocieron en la iglesia y llevaban 2 años en una relación. Ambos eran muy religiosos, muy devotos, personas muy sanas, llevaban un estilo de vida muy saludable y los describieron como personas muy amables y buenas. Ambos vivían con sus familias, con sus padres, quienes eran bastante estrictos, los padres de ambos, y cada uno vivía con su familia en la ciudad que he dicho. A ellos se les describió también como personas muy responsables. Y aunque solo llevaban 2 años juntos y Caroline tenía 17 años, la pareja ya había hablado sobre el matrimonio. Querían casarse y de hecho ya habían ido a hablar con el pastor local de la iglesia, de su iglesia en la cual se conocieron. Estaban esperando a que Caroline cumpliera 18 años y ella también quería esperar a terminar sus estudios. Y ya pasaríamos con los hechos. Sé que normalmente en los vídeos, en los casos, doy muchos más datos y detalles biográficos de las personas, pero no hay muchísimos detalles de la vida de Caroline y Julian. Tenían una vida común, vivían con sus padres, eran religiosos, estudiaban, todo normal. El 4 de marzo del año 2008, por la mañana, Julian y Caroline decidieron irse de picnic. Querían hacer un picnic en el campo, en una propiedad que tenían los padres de Julian. Él salió de su casa temprano y condujo hasta la casa de Caroline, la recogió y cogieron comida, suministros, algunas cosas para el picnic, y antes de salir le dijeron a sus padres que regresarían a las 3 de la tarde. Tanto Julian como Caroline tenían el toque de queda de ese día a las 3 de la tarde. Comenzaron a conducir hacia donde estaba la propiedad de sus padres, que tenía 485 hectáreas. Esta propiedad se encontraba cerca de Buggery, donde vivía Julian con su familia, y en un punto para entrar tenían que coger un camino de tierra con el coche que los llevaba a una cascada que estaba cerca de la propiedad, y a ellos les encantaba ir a esta cascada y quedarse ahí charlando y pasando el rato en la naturaleza. Todo el viaje fue normal hasta un punto que en este camino de tierra Julian vio un animal atropellado al lado de la carretera. Él quería detenerse para ver al animal, tenía curiosidad porque vio que el animal era bastante grande, pero Caroline no estaba interesada en ello y le dijo que siguieran, que quería llegar ya a la cascada. Así que continuaron su camino, llegaron a la cascada, sacaron sus cosas, una mantita, comida y prepararon el picnic en el suelo. Pasaron ahí el rato hasta las 2:30 p.m, que decidieron que ya deberían ir recogiendo para irse porque se acercaban las 3, que tenían que estar en casa. Recogieron las cosas, subieron al coche y comenzaron a conducir por el mismo camino de tierra por el que habían llegado. Julian seguía con la curiosidad acerca del animal atropellado que había visto en el camino, porque era como muy grande, era como un animal inusual, no sabía qué era exactamente y tenía curiosidad, por lo que por el camino de tierra estuvo mirando por la ventana para ver si lo veía, pero ya no podía verlo. Al llegar al final del camino se detuvo y le dijo a Caroline si le parecía bien que estacionara el coche e ir a ver al animal. Ella estaba un poco enfadada con la situación, lo veía como una tontería y pensaba, vamos a llegar tarde a casa, no podemos llegar tarde, pero finalmente le dijo, está bien. Él bajó del coche y se puso a caminar hacia donde estaba el animal teóricamente, y ellos aparcaron el coche aquí y él se fue para aquí, que daba una curva,
por lo que Caroline ya no podía ver a su novio. Él quedaba fuera de la vista de Caroline, desde el coche ya no se le podía ver. Ella se quedó en el coche, sacó su teléfono, se puso a mirar cosas para pasar el rato hasta que su novio volviera, pero entonces pasaron 10 minutos y Julian no regresaba. Ella se preocupó y estaba enfadada, aparte se acercaban las 3, tenía que llegar a casa y pensó en si debía bajar del coche e ir a buscar a su novio y ver si todo estaba bien. Decidió que bajaría del coche e iría, pero antes de abrir la puerta miró por el retrovisor y pudo ver a un hombre todo vestido de negro con un pasamontañas y guantes corriendo directamente hacia ella. Antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre llegó al coche, abrió la puerta, sacó a Caroline del coche, la tiró al suelo, le puso cinta adhesiva en la boca y la ató con una cuerda y la puso en el asiento trasero. El hombre subió al asiento del conductor y se puso a conducir durante horas. Fueron 6 horas exactamente. Pasadas estas 6 horas de conducción se detuvieron, el hombre sacó a Caroline del coche y comenzó a empujarla por atrás guiándola a través de una zona boscosa. Ella todo lo que podía ver eran arbustos, estaban en un bosque. Llegando a un punto la tiró al suelo, sacó un cuchillo y le cortó la ropa. La dejó ahí tirada desnuda y después el hombre cogió una pala y se puso a cavar un hueco en la tierra del tamaño para un humano. Caroline estaba convencida de que lo que iba a pasar era que sería violada, asesinada y enterrada y que nadie la encontraría. Entonces ella no pudo hacer más que empezar a orar. Empezó a orar y por otro lado, para ese punto, los padres de ambos estaban bastante preocupados, ninguno de los dos había llegado a casa y les preocupó porque, como he dicho, eran muy responsables y muy puntuales, así que no hubieran llegado a las 3 era muy extraño. Entre las 3:30 y las 4 la madre de Julian se acercó a la propiedad que tenían donde habían ido su hija y su novia a hacer un picnic y se puso a caminar por ahí con la esperanza de encontrarlos o de al menos encontrar su coche. Pero lo que encontró fue que en la cerca de la propiedad había una botella con una nota dentro. Sacó la nota de esta botella y esta estaba llena de símbolos satánicos dibujados y la nota decía lo siguiente: tú no podrías dejarnos en paz, así que tu hijo y tu niña se fueron de paseo. Tú recuperarás a Caroline y Julian cuando terminemos nuestro negocio en el área, pero solo si te portas bien. Vas a decirle a todos que se han ido de vacaciones. No te atrevas a hablar con la policía otra vez y tendrás a tus niños de vuelta. Si no, nunca los volverás a ver, porque vamos a... Aquí había un espacio sin nada escrito. A la chica hasta la muerte y quemarla viva. Y el chico realmente disfrutará de la... y el sacrificio a nuestro Dios, para pagar 180 veces el daño que nos hizo cuando lo recogimos. Esta es tu última advertencia, haz lo que te decimos y los niños volverán vivos. La madre de Julian se asustó mucho con esta carta y a pesar de las amenazas que contenía, llamó inmediatamente a la policía. La policía se dirigió hacia el lugar y comenzaron a buscar. Buscaron por la propiedad y alrededores, sin embargo, era bastante difícil para la policía esta búsqueda ya que parte del terreno eran áreas con matorrales y muchos caminos de tierra que se cruzaban entre sí y era un poco lioso. Se descubrió entonces que 10 días antes de la desaparición de Caroline y Julian, los padres de Caroline también habían recibido una nota similar a la que encontró la madre de Julian. El padre de Caroline encontró la nota en el porche de su casa y esta decía lo siguiente: manteneos alejados o os haremos la vida imposible, destruiremos a vuestra familia. Los padres de Caroline, cuando recibieron esta nota, fueron a la policía, pero la policía pensó que se trataba de una broma, lo consideró así, de una broma retorcida y no hicieron nada al respecto. Pero una vez desaparecieron los jóvenes y la madre de Julian también recibió esta carta, la policía vinculó las dos notas, analizaron la escritura y ambas notas estaban escritas por la misma persona. Cada nota contenía símbolos satánicos, como he dicho, y ambas tenían un signo que era utilizado por un grupo satánico llamado Orden de los 9 Ángulos. Este grupo satánico inició en 1960 en el Reino Unido y se unían personas con ideologías neonazis. Tenían creencias herméticas y neopaganas. De hecho, creo que este grupo sigue activo. Fueron los responsables de asesinatos, abuso infantil, asalto sexual y prostitución infantil. Y aunque empezó en Reino Unido, se extendió por toda Europa, América, Canadá, Rusia y Australia. Y cuando la policía vinculó estas notas al grupo satánico, el público creyó que era un mensaje que había lanzado este grupo satánico diciendo hemos llegado a Australia. Por eso secuestraron a estos dos jóvenes como un mensaje.
La policía continuó investigando y realizando búsquedas por todo el área, pero pasaban los días y no había pista alguna de dónde podían estar. La policía de hecho pensó que en ese punto ya estaban buscando cadáveres porque no tenían fe en que siguieran vivos. Sin embargo, afortunadamente, 6 días después encontraron a Julian y a Caroline a unos 200 kilómetros de Bulgari en una carretera cerca del Parque Nacional Alpino caminando. Ambos presentaban quemaduras solares, cortes, hematomas y ampollas de andar. Caroline y Julian contaron lo siguiente. Ella contó lo que he dicho antes, que el hombre la secuestró, la dejó desnuda en el bosque y cuando empezó a orar comenzó a escuchar ruidos de excavación como si estuvieran trabajando cerca y el atacante comenzó a alejarse dejándola allí sola. Ella trató de desatarse pero no lo conseguía y de repente escuchó la voz de su novio Julian. Comenzó a gritar su nombre y él estaba cerca de ella pero también atado y desnudo en el suelo igual que ella. Julian de alguna manera consiguió un cuchillo que había dejado tirado allí el atacante y pudieron desatarse. El atacante les había dejado un saco de dormir y comida. Y ellos lo cogieron y comenzaron a caminar. Julian comenzó a explicarle a Caroline que cuando fue a ver al animal atropellado, alguien le golpeó la cabeza por detrás y lo dejó inconsciente, y despertó en este bosque atado y desnudo. Ellos continuaron en este bosque durante días, caminando completamente perdidos, pasando frío y con mucho miedo a que se cruzaran con el atacante o este volviera. Y en un momento encontraron un campamento y Julian robó ropa para que pudieran vestirse. No sé por qué no pidieron ayuda a la gente del campamento. La policía quería encontrar el bosque donde fueron llevados el día del secuestro para buscar pistas o evidencias y poder atrapar al culpable y sorprendentemente encontraron el sitio que como dicho se encontraba a 6 horas en coche. Allí encontraron enterradas una pala, cinta adhesiva, trozos de cuerda y la ropa cortada. Analizaron los artículos y descubrieron a quién pertenecían. Y aquí el giro de la trama de este caso. La pala, la cinta adhesiva, la cuerda eran de Julian. Ahí empezaron a sospechar de él, no solo porque los artículos eran suyos, sino porque él no presentaba ninguna marca ni herida en la cabeza. Tal como dijo él, lo habían golpeado y dejado inconsciente, pero no presentaba ningún signo de que fue golpeado. Interrogaron a Julian enseñándole las evidencias y tras mucha presión él confesó. Julian era el atacante. Explicó que había planeado este secuestro durante 10 días. Escribió las notas para los padres de su novia y para sus padres y las dejó en los lugares. Hizo ver que fue a ver al animal atropellado, pero en realidad fue a cambiarse de ropa y a ponerse un pasamontañas para secuestrar a su novia. Condujo 6 horas hasta el bosque con Caroline atada en el coche y le rajó la ropa, cavó un hueco en la tierra como si fuera a ser enterrada y después apareció haciendo ver que también fue atacado y rescatando a Caroline. De hecho, el hueco que excavó es donde escondió los artículos que encontró la policía y pudo vincular el secuestro a él. Cuando el atacante se alejó de donde estaba Caroline, Julian, fue a esconder su coche y a atarse a sí mismo, a cortarse la ropa para parecer que también fue atacado. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que este chico haría esto? Secuestrar a su novia, enviarle cartas a sus suegros y a sus propios padres, haciéndose pasar por un culto satánico, fingir un secuestro. Pues Julian explicó que a pesar de que querían casarse, no habían planificado una fecha. Dijo que su novia quería terminar sus estudios antes de casarse y quedaron con que mantendrían relaciones sexuales una vez se casaran. Querían esperar al matrimonio. Bueno, querían. Caroline quería. Él no quería eso. Julian quería mantener relaciones sexuales con ella ya. No quería esperarse a estar casados. Por lo tanto, ¿cómo podía hacerlo? Pues casándose de inmediato. Secuestró a su novia para traumatizarla y que quedara en un estado psicológico vulnerable y él pudiera presionarla y manipularla para que se casaran de inmediato. Cuando estaban en el bosque, Julian hacía que caminaran en círculos y no encontraran la salida o una carretera para torturar psicológicamente a su novia. Cada vez que Caroline no le prestaba atención, él sacaba un mapa que tenía escondido y miraba dónde estaban. Durante esos días que estuvieron perdidos, entre comillas, él le estuvo hablando sobre casarse ya, sobre que deberían casarse, pero ella decía que no, que se casarían cuando ella terminara los estudios y cumpliera la mayoría de edad. Y finalmente Julian el 6º día decidió que se irían ya a la carretera para que los encontraran porque se rendía.
al ver que su novia no cambiaba de opinión. Tras esta confesión, Julian fue acusado de múltiples delitos y en agosto de 2009 declarado culpable de secuestro. Antes del juicio se le concedió la libertad bajo fianza, por lo que fue liberado a espera de juicio, y en septiembre de 2009, antes del juicio, Julian obtuvo un pasaporte indio y cogió un vuelo en dirección a Chennai. Antes se tiñó el pelo de oscuro y se bronceó para parecer de la India. Consiguió pasar la frontera australiana, pero le negaron el acceso a la India al descubrirlo, así que lo enviaron de regreso a Australia, donde la policía lo detuvo. Fue condenado a 7 años y 3 meses por secuestro y 6 meses más por huir. Y esto es todo sobre este loco caso. Me encantaría que hubiera más detalles, pero no he encontrado más detalles de este caso. Por ejemplo, sobre la vida de Julian o su infancia, o qué lo llevó a hacer esto, a pensar que sería buena idea secuestrar a su novia, fingir un secuestro y pensar que esto haría que ella cediera a casarse ya. Es realmente un caso completamente loco. O sea, imaginar llevar 2 años en una relación y que tu pareja te secuestre y haga ver que él también está secuestrado, todo para que te cases con él, para que quedes en un estado vulnerable psicológicamente y te quieras casar con él porque quiere mantener relaciones sexuales. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso, si os ha parecido interesante e informativo. No olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!